Bueno, como dijimos, le vamos a presentar el lenguaje Kotlin y antes de empezar a desarrollar el tema, les vamos a mostrar una agenda de cómo va a ser la progresión temática que vamos a abordar. En primer lugar, ¿qué es Kotlin? ¿Por qué usar Kotlin? La sintaxis básica, variables, inferencias de tipo, nullability, funciones, clases, entornos de desarrollo y para finalizar vamos a mostrar la app que nosotros hemos desarrollado. Bien, como dijo Nico, primero vamos a hacer una pequeña introducción para ver o sea, lo que es Kotlin y tengan un mayor conocimiento acerca del tema. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué es Kotlin? Bien, Kotlin es un lenguaje de programación orientado a objetos que es estáticamente tipado. Es decir, que hasta acá idéntico a Java y corre sobre la máquina virtual de Java. Esto quiere decir que donde podamos utilizar Java, Kotlin también va a poder utilizarse. Nace a mediados del año 2010 por parte de la empresa JetBrains. JetBrains es una empresa dedicada al diseño de software y responsable de uno de los IDEs para Java más populares, como no sé si lo tienen a Intel y AG. Además, bueno, eh, hace, diseña IDEs para otros lenguajes como JavaScript, Go, CSS, C Sharp, entre otros. Un poco para contarles de cómo nace este lenguaje, es que a partir de que la propia empresa JetBrains utilizaba Java para el desarrollo de su vida, fue encontrando algunos problemas y algunos inconvenientes, que bueno, es así que decidió como última alternativa diseñar su propio lenguaje de programación. Bueno, también se vio un poco esto, se vio necesaria la decisión, porque el desarrollo del software, a medida que iba eh, actualizándose, avanzando, Java no pasaba lo mismo con el lenguaje. Es más, se sigue pareciendo mucho a lo que es en sus primeras versiones. Ahora sí, fue cambiando un poco, pero bueno, la decisión ya la había tomado la misma empresa. Su primera versión estable salió en el año 2016 con la versión 1.0. En este lapso entre el 2010 y el 2016 ya se veían algunos desarrolladores por parte de Google desarrollando para Android con este lenguaje. No se hacía de forma oficial, sino que ellos mismos desarrollaron algunos plugins para poder utilizarlo con Android Studio, que es un IDE que vamos a presentar como bueno, al año siguiente, en el 2017, Google le da la aval, es decir, le da el aval oficial como esto le dio un puntapié y un crecimiento enorme, tal es así que muchos programadores que estaban en Java se pasaron a, a Kotlin. Bueno, con lo que tienen que ver con su uso y sus aplicaciones, no tiene una orientación específica, sino que mayormente se emplea para el desarrollo en Android. Pero como dijimos que también puede correr sobre la máquina virtual de Java, puede compilar también a lo que es JavaScript, en donde también se utiliza para el desarrollo de páginas web, frontend, backend y últimamente, como creo que está en la versión 1.4, está también disponible como nativo y multiplataforma, que bueno, también se podría desarrollar para lo que es iOS. Bien, ¿por qué utilizar Kotlin? Como, bueno, como dijimos, que además está avalado por Google, por sí solo este lenguaje tiene algunas características y propiedades que son bastante interesantes, como por ejemplo, que es totalmente interoperable con Java. ¿Qué quiere decir que sea interoperable? Que cualquier clase escrita en Java, o cualquier objeto o método, puede llamarse desde
propiamente dicho desde Kotlin. Y al revés también, cualquier clase escrita en Kotlin puede llamarse desde Java. Esto trae una ventaja bastante importante, ya que no debemos migrar absolutamente nada de nuestro proyecto. Con lo que tiene que ver con un poco con su código o su sintaxis, posee una reducción notoria con respecto al uso de código con Java. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cualquier cosa que podamos realizar en Java utilizando, por ejemplo, 10 códigos, en Kotlin vamos a poder hacer utilizando, por ejemplo, 3, 4 códigos. Este punto lo vamos a ver mejor expresado cuando veamos un poco de la sintaxis. Con lo que tiene que ver con la seguridad y la nulabilidad, esto tiene que ver con que en Java, por defecto, cuando declaramos cualquier objeto, se inicializa como nulo. Y es ahí cuando salta, nosotros el año pasado vimos mucho Java y nos aparece mucho el null exception pointer. Lo que hace Kotlin es que cualquier objeto que se quiera declarar va a ser nulo, siempre y cuando no lo especifiquemos de esa manera. Con lo que tiene que ver con la curva de aprendizaje, es totalmente baja, y más si venimos de otro lenguaje de programación, y especialmente de Java. Bueno, como dijimos, tiene respaldo por JetBrains y Google. Tiene algunas características de programación funcional. Corre, como dijimos, sobre la máquina virtual de Java y tiene una sintaxis bastante moderna y sencilla. Bueno, viendo un poco acerca de la sintaxis básica, podemos ver las declaraciones de variables. Variables. Mientras que en Java tenemos el concepto de la utilización de los atributos que tienen distintos accesos, ya sean privados o públicos, con sus getter y setter. En Kotlin se utiliza casi siempre las variables y se pueden definir de dos maneras, ¿no? Como tenemos acá explicado. Las mutables, que son aquellas variables que conocemos, ya definimos y las podemos cambiar cuantas veces nosotros queramos, y las inmutables, que una vez definida no la podemos cambiar. Lo que sería el análogo más o menos de lo que son las variables y las constantes en Java. Bueno, acá podemos ver un poco lo que es la comparación entre las definiciones de las variables. En Java podemos ver, por ejemplo, acá tenemos una variable de tipo entero, nombre, número mutable, con un valor igual a 1. Y abajo una constante con el nombre, número inmutable con el valor 2. Bueno, acá un poco con lo que tiene que ver con Kotlin, quizás sea un poco diferente la definición que con Java. Lo que nosotros hacemos en Java es ir y primero asignar el tipo de acceso. Acá lo que hace Kotlin es siempre tener por defecto el tipo de acceso público. Si lo queremos cambiar, eso sí se puede cambiar, obvio. Si lo ponemos en privado, se utiliza y se maneja de la misma manera que en Java. Bien, tenemos la palabra reservada para el nombre de la variable. En este caso va a ser una variable de tipo mutable con el nombre número mutable, y utilizamos los dos puntos para definir el tipo de dato. Siempre se utiliza esto, ¿sí? Y que va a tener un número igual a 1. Continuando con el tema de las variables, una característica muy beneficiosa que tiene Kotlin es la inferencia de tipos. ¿Qué significa esto? Que a nosotros definir una variable no nos hace falta decir de qué tipo va a ser siempre y cuando le asignemos un valor. Como estamos viendo, en la primera declaración que se hace acá es como le explicó antes mi compañero, se usa la keyword o palabra reservada var o val, el nombre de la variable entre dos puntos y a continuación el tipo y después se le asigna el valor.
Cuando usemos la inferencia de tipo, a nosotros definir una variable, lo vamos a hacer de la misma manera, solo que directamente le vamos a asignar el valor. Y Kotlin va a inferir automáticamente qué tipo de variable se trata. No solo que lo va a inferir, sino que también lo escribe en una letra más chiquitita, en un color más claro, dice de qué tipo. O sea que no solo le vamos a que, o sea, no vamos a tener que ver qué tipo de variable es, sino que a su vez Kotlin lo va a hacer con nosotros y lo va a mostrar. Otro dato importante de pasar al siguiente tema respecto a las variables es que la filosofía de Kotlin es usar siempre y cuando podamos variables inmutables. O sea, la mayor cantidad de veces que nosotros podamos usar variables inmutables es lo correcto, porque a la larga nos traen menos. Obviamente que las variables comunes también se usan, pero bueno, la filosofía de Kotlin. Bueno, otro tema, el nullability, como antes lo dijo mi compañero, en Java, cuando nosotros definimos una variable, va a ser null hasta que se le asigne un valor. En Kotlin, a diferencia, nosotros podemos decir que esa variable va a ser null y definirla como null. ¿De qué manera lo hacemos? Agregándole el signo de pregunta al final de la inferencia, que en nuestro caso, cuando nosotros la definamos, vamos a ponerlo delante del nombre, digamos, va a ser la palabra reservada var, el nombre de la variable, y ahí nosotros le pondríamos el signo de pregunta, y una vez que la definamos, Kotlin va a inferir, o sea, va a inferir el tipo de dato que es. Esto no se recomienda mucho, digamos, no es lo óptimo definir las variables así, sino que deberíamos tener un motivo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con dos interfaces distintas, o layout, como se le llama en Android Studio, y necesitamos hacer un punto de datos entre una actividad y la otra, puede que ese dato, por cierto motivo, no llegue, o puede que se pierda, o puede que no se le asigne. Entonces, en este caso, sí deberíamos usar este tipo de definición y definirlo como null, cosa de ahorrarnos problemas. Otra herramienta que nos da Kotlin, si nosotros estamos seguros de que a la hora de definir una variable, en algún momento esa variable va a tener un dato, es usar la palabra reservada late init, que iría delante de var, quedaría late init var, el nombre, y de esa manera le estamos indicando que en algún momento se va a inicializar. Pero si nosotros utilizamos ese late init, sí o sí, en alguna parte del código tiene que estar, o sea, tiene que haber un valor. Si no, deberíamos usar la otra manera, que sería el null. Bueno, pasando al tema de funciones, lo que nosotros en Java lo tratamos como métodos, en Kotlin son funciones. Bueno, en el primer ejemplo vemos cómo definir un método en Java. En la parte de abajo vemos cómo hacerlo en Kotlin, lo cual se utiliza la palabra reservada fun, el nombre de la función, entre paréntesis, de ser necesario, deberíamos aclarar qué variable va a utilizar la función. Esto puede ser así o puede que no utilice ninguno. Interior se especifica el tipo de dato que va a devolver la función, que no siempre devuelve datos, o sea que ese int que está al final de la expresión fan sumar 5 número y después int podría estar o no estar. Bueno, una variedad que tiene Kotlin respecto a las funciones es la de Single Expression Function, que significa funciones de expresión única. Que, por ejemplo, si nosotros necesitamos una función que nos va a devolver un solo dato, lo podemos definir en una sola oración de esta manera. Dando la palabra reservada fan, el nombre, el tipo de variable a necesitar, y el igual, y definiendo qué es lo que me va a retornar. Bueno, continuando con la temática, ahora nos toca hablar de clases.
Como están viendo, el ejemplo que está escrito es una clase, cómo se define una clase en Java, una clase bastante simple, que es persona, la cual tiene dos atributos, tiene un constructor y tiene los getter and setter para poder acceder y setear setear y obtener esos atributos. ¿Cómo hacemos esto en Kotlin? De la siguiente manera. Simplemente en una oración. Bueno, continuando, Kotlin nos da muchas herramientas para no tener que escribir código repetitivo. Digamos, esto es algo que en lo que es el lenguaje Java se viene haciendo desde siempre, eso de definir los getter and setter. Hay muchas maneras de no hacerlo y también muchas maneras de hacerlo automático. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos el año pasado NetBeans, que era el IDE que usábamos para desarrollar en Java, uno definía la clase y apretando control N o control ins, directamente eso se podía setear automáticamente. En este caso, en Kotlin, él entiende que ya por defecto tiene getters and setters. Y lo que podemos observar acá es, por una parte, lo que es class persona, sería el constructor de la clase propiamente dicha, y por otra parte, las propiedades, que en Java se tratan como atributos, en este caso son propiedades. Bueno, podemos ver cómo acceder a los datos que contiene la clase. Ahí tenemos la definición, seguido de la definición, creamos una variable que va a ser de tipo persona, eso sería crear un objeto, una instancia de la clase, no se usa la keyword new como se usa en Java, es mucho más simple, y si quisiéramos acceder a alguna de las propiedades que tiene esta clase persona, lo haríamos como si fuesen propiedades de acceso público en Java, directamente escribiendo el nombre de la clase, punto seguido de la propiedad, y ya nos estaría devolviendo el valor que contiene esa propiedad. Continuando con lo que es las clases, nosotros vimos que la podemos definir en una sola oración, pero si quisiéramos tener alguna función en específica dentro de la clase, lo haríamos de la siguiente manera como estamos viendo. Iría el nombre de la clase, abrimos llave y dentro del cuerpo de la clase iría una función. En este caso nosotros pusimos obtener nombre completo, acá podría ir el nombre de la función que nosotros deseemos. En nuestro caso, el fan obtener nombre completo, no recibe ninguna variable y va a retornar un tipo string, y lo que está retornando es acá entra otro concepto que tiene Kotlin, que no tiene Java, que es la interpolación de string, que de esta manera podemos meter los strings que queramos dentro de una misma expresión sin tener que concatenarlos. Por ahí en Java lo que teníamos que hacer era poner más, string, decir que de qué tipo iba a ser y después poner la variable. Acá en Java, directamente usando el keyword que es el de signo pesos y nombrando a la propiedad, ya podemos acceder y mostrar lo que queramos. Primero mostrarles más o menos de qué está compuesto el proyecto. Tiene distintas vistas, en este caso nosotros estamos usando la vista de Android, donde vamos a encontrar principalmente estas carpetas. En el manifest es un XML donde se da las características por dónde va a arrancar el programa, qué clases va a utilizar. En la carpeta de Java tenemos las clases propiamente dichas. Después tenemos esta parte res, donde estaría todo lo que es string que se van a utilizar dentro de la interfaz, alguna imagen, algún layout en específico. Yo en mi caso he creado en los strings he modificado, bueno, ya les voy a mostrar, están los layouts también, que son las distintas interfaces, por así decirlo, y de ahí tenemos lo que es Gradle Scripts, que esto vendría a ser el módulo
del programa, donde se va a especificar si necesita utilizar un cierto servicio o se va a importar alguna librería. También se especifica qué versión va a soportar, cuál es la máxima versión que va a soportar de Android, y bueno, demás cosas. Vamos a, primero y principal, ejecutar el software y de ahí pasamos al código para mostrárselo y explicárselo si tienen alguna duda. Acá yo ya tengo abierta el emulador que les decía antes, para poder ejecutar una aplicación en Android. Si ustedes se los descargan, lo primero que van a tener que hacer es agregarle una máquina virtual o descargar la documentación correspondiente al equipo que ustedes tengan, en caso de que tengan uno con Android, digamos. Hay algunos que dicen que es mejor probarlo en un dispositivo físico porque ahí es donde muestra realmente el comportamiento. En mi caso no tengo equipo con Android, así que decidí hacerlo con una máquina virtual. Bueno, esta es la pantalla principal. En caso de que, bueno, pide como datos nombre y edad. En caso de que uno quiera realizar el cuestionario, primero le pide completar sus datos. Vamos a poner Nicolás Vidal, edad 23, y le vamos a ir realizar cuestionario. Acá hay que realizar el cuestionario propiamente dicho. Nosotros no investigamos mucho sobre las preguntas oficiales que hay para detectar el COVID, pero bueno, sacamos estas 4. Digamos, el cuestionario se va a basar en estas preguntas nomás para darnos un informe, un resultado de lo que deberíamos hacer según lo que contestemos. En caso de que yo quiera pasar siguiente, dice primero se debe evaluar su respuesta. Si uno la quiere evaluar, debe responder todas las preguntas. Así también, si quiero evaluar una sola, pide que se evalúen todas. Yo las voy a contestar. Toda la forma de contestarla tienen un informe correspondiente. Una vez evaluada, le damos a siguiente. Y acá nos mostraría el nombre, la edad y nuestro informe. Bien, esta es la clase principal de nuestro programa. Digamos, cuando ustedes creen un nuevo proyecto en Kotlin, se los voy a mostrar para que quede constancia. Uno elige para qué dispositivo quiere trabajar. En nuestro caso, phone and tablet, teléfono o tablet. Puede ser un Wear OS, que son los relojes inteligentes. Puede ser un TV. Esto muy bien no sé lo que es. Y Android Things está referido al Internet de las cosas, como por ejemplo un Chromecast. Luego de seleccionar, Android Studio ya nos da distintas pantallas ya prediseñadas, cosa de ahorrarnos gran parte del diseño. Bueno, una vez elegido la Empty Activity, le vamos a dar a Next. Nos va a pedir el nombre de nuestra aplicación, el package name, que esto, si recuerdan, Java el año pasado también se utilizaba de esta manera, donde lo vamos a guardar y nos da la posibilidad de seleccionar el lenguaje Java o Kotlin. En nuestro caso hemos utilizado Kotlin y acá este minimum SDK va a ser la mínima API donde va a correr nuestra aplicación. Digamos, tenemos todas las versiones que fueron saliendo de Android Studio, de Android para dispositivos. Nosotros usamos 5.0 y acá abajo nos especifica que nuestra aplicación podría correr en aproximadamente el 94.1% de los dispositivos que hay en actividad. Bien, ahí se abrió. Esto es lo que yo les decía. Ni bien ustedes inicien un nuevo proyecto, se van a encontrar con la clase Main Activity, que es la actividad principal que va a tener nuestra aplicación, a la cual le corresponde un layout, que es el Activity Main. Bueno, viene definido así. Acá básicamente lo que se hace es la clase Main Activity. Con estos 2 puntos, nosotros a los 2 puntos lo podemos utilizar para heredar de otras clases. En este caso hereda de la App Compact Activity.
También podríamos utilizar estos dos puntos para implementar una interfaz. Y algo novedoso que tiene Kotlin, que no tiene Java, es el polimorfismo, lo cual permite heredar de distintas clases. Bueno, y acá se llama la principal función que tiene la clase, que es onCreate, donde se llama al layout correspondiente. Bueno, esto en caso de que usted habla en una nueva aplicación, también van a tener que ver acá el tema de agregar algún dispositivo si no lo tienen. Vamos a volver a nuestro proyecto. Bueno, esto era lo que, esta parte acá ya viene por defecto cuando uno crea el software, el proyecto, mejor dicho. Yo lo que hice acá fue referenciar al botón realizar cuestionario, que se los voy a mostrar, es este. Bueno, primero voy a mostrar el layout y después voy a mostrar el código correspondiente al layout, creo que ahí se va a entender un poco mejor. Cuando uno crea una aplicación, esta pantalla obviamente viene vacía. Acá tenemos los distintos componentes que nosotros podemos usar dentro de nuestra interfaz. Hay muchísimos tipos de funcionalidades que podemos implementar. Nosotros hemos usado solamente un text view, pero si ven acá hay cajas con, o sea, text view que pueden ser para password, para un email, para teléfono, y hay bastantes opciones, digamos. Da muchísimas opciones. Continuando, estos son los botones, los tipos de botones. Podemos crear una imagen que sea un botón. Yo no lo hice, pero lo he visto en tutoriales. Después widgets. Bueno, y después distintos elementos, ¿no?, que uno puede ir agregando en la interfaz gráfica. Los que fuimos usando nosotros son los layouts, un text view. El layout básicamente es como un cuadro que no contiene, o sea, que es transparente, pero nos permite agrupar ciertas funciones, digamos. Por ejemplo, un text view lo podemos meter dentro de un layout y queda mejor ordenado. Otra cosa que tiene, cuando nosotros agregamos un control, un botón a nuestra interfaz, hay algo que se llama constraint, que si ustedes pueden ver estos puntos azules, es como que hay que definir las constraints para que al ejecutar la aplicación la muestre donde nosotros, en el lugar que nosotros la posicionamos. En el caso de que no estén definidas las constraints, vamos a ver en ejecución todos los controles en la parte de arriba, digamos, porque no están ordenados. Bueno, dentro de cada control, hacia la parte de la derecha, tenemos lo que es las properties, digamos, las distintas propiedades que tiene cada control. ID tiene muchísimas, la verdad que tiene muchísimas propiedades que uno puede acceder. No las llegamos a ver porque son un montón, solamente hemos utilizado las principales. Por ejemplo, este background, que vendría a ser como si un fondo para el control que nosotros tenemos seleccionado, o también se puede modificar. En este caso es un estilo borde, que ese estilo borde yo lo creé yo, digamos, es algo personalizado que lo encontramos en la parte de draguable, que serían como dibujos, una cosa así. Ya vienen algunos predefinidos y yo lo que hice fue crearle ciertos como para ver cómo funcionaba y tratar de implementarlo. Por ejemplo, son muy parecidos. El estilo borde 1 le pone el contorno en un color y le redondea las puntas. El estilo borde 2 lo mostremos para que vean lo que es. Acá estamos viendo la parte gráfica, digamos. Si ven ese recuadro rojo, es, digamos, el código, es eso. Podemos ver la parte de código y acá está la definición de ese borde, en donde se le da un padding, el ancho que queremos que tenga ese contorno, el corner Android Radius le da esa curvatura, y bueno, y son infinidad de las cosas que se pueden hacer. Digamos, se puede hacer tanto gráficamente como programando el código propiamente dicho. Volvamos a esta actividad. Bueno, las propiedades, como ya les dije, son bastantes, y vamos a pasar al código correspondiente de esta actividad. Bueno, dentro de esta clase Main Activity, lo que yo hice fue
En el botón realizar cuestionario, esta función set on click listener lo que hace es cuando uno hace clic, el botón va a hacer lo siguiente. En nuestro caso, defino dos variables. Bueno, esta dato le tendría que haber puesto nombre en vez de dato, pero bueno, al ir probando llegué a un momento donde lo logré hacer andar y dije, no quiero tocar más nada, quiero que quede bien. Lo dejé de esta manera. En estas variables simplemente lo que hago es tomar los datos que están escritos dentro de las cajas de texto, digamos. Este dtext nombre, punto text, punto toString. ¿Por qué el toString? Porque se convierte lo que hay dentro de esa caja de texto a string. Básicamente es por eso. Bueno, en esas dos variables se guarda lo que es el nombre y la edad. Siguiente a esto, lo primero que hago es preguntar si acá, bueno, vemos un concepto que ya conocemos, que es la estructura de condición, vemos cómo utilizarla en Kotlin. En este caso, pregunto si el dato, ya sé que es el nombre y la edad, si el dato o la edad están vacías. En caso de que eso se cumpla, yo lo que hago es llamar a la clase Toast, que lo que me permite esta clase es mostrar esa ventanita de mensaje emergente que se puso cuando yo quería, por ejemplo, saltarme la pantalla sin haber completado los datos. Eso es lo que hace la clase Toast. Una vez que se mostró ese mensaje, yo lo que pregunto es, la que está vacía es la del dato, que en realidad corresponde al nombre. Bueno, si es esa, hago un focus a ese dtext. ¿Qué quiere decir el focus? Que, por ejemplo, o sea, si nosotros dejamos las cajas sin completar, cuando yo voy a realizar el cuestionario, va a detectar que la caja que está vacía es la del nombre y va a posicionar el puntero dentro de esa caja. Eso es básicamente lo que hace el request focus. Como vemos, la estructura if se puede también hacer en una sola oración, siempre y cuando no tengamos una parte falsa. En este caso también, si los datos no están vacíos, digamos que las cajas contienen datos, ya pasamos a la parte falsa, digamos, y en esta parte lo que utilizamos, los primeros dos conceptos, es la clase intent y la clase bundle. La clase intent no es de Kotlin, sino que lo toma de Java, pero básicamente se usa para realizar conexiones entre actividades. Actividades llamemos a las distintas interfaces. En Kotlin se lo conoce como actividades. Se puede llamar a una actividad, también se pueden enviar datos entre actividades, o también se puede utilizar un intent como para utilizar un servicio que no esté dentro de nuestra aplicación, digamos que lo hayamos incluido. Mediante un intent podríamos hacer referencia a ese servicio. Dentro del intent, lo que va, digamos, primero y principal, creamos una variable que es de tipo inmutable, que se llama intent, que va a ser igual a un intent, en el cual nosotros vamos a especificar en esta primera parte desde dónde estamos situados. Este this hace referencia a que estamos parados en la actividad principal, digamos, en el main activity. Y luego, después de la coma, iría la actividad a la cual nosotros queremos ir, digamos, hacer referencia. Después se hace esta expresión de que es la Java, porque como les dije al principio, el intent es de Java, entonces como que importa la librería de Java para poder utilizarlo. Luego la clase bundle, digamos el objeto bundle, para simplificarlo, digamos que es como un contenedor donde nosotros podemos poner datos con una clave y mediante ese bundle, después incluido en el intent, nosotros lo recibimos en otra actividad. Bueno, creamos una variable bundle. Dentro de ese bundle, con el put string, lo que estamos haciendo es introducir los datos que ya hemos tomado en esta parte y ponerle una key, una clave, por así decirlo. Sí, básicamente es una clave que nos va a servir en la próxima actividad para poder recibir este dato. Bueno, cargo los dos datos que ya tengo en el bundle. Luego, en el intent pongo ese bundle como un extra. Tiene muchísimas funciones para ver el intent y el bundle.
solamente llegué a ver esta parte. Hay otras maneras de hacerlo también sin utilizar el bundle, cómo pasar datos sin utilizar bundle, pero de todas las que probé, esta fue la que me quedó más cómoda y con la cual lo pude lograr hacer andar. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestro contenedor de datos dentro del Intel, básicamente lo que se hace es darle Start Activity, que lo que hace va a ejecutar ese Intel. Este finish es para que una vez que nosotros hagamos la conexión con la siguiente actividad, se cierre, digamos, como para que no quede abierto y no tarde tanto en ejecutar. Bueno, y eso sería básicamente el código de la primera actividad, digamos que es esta. Pasemos a la segunda. Acá, bueno, antes la han visto, es la segunda actividad donde está el cuestionario. Creo que esta es la clase, no, creo no, digamos, es la clase que más código tiene porque es donde yo tengo que comparar las preguntas. Bueno, a continuación les voy a mostrar esa parte. Bueno, para empezar, es básicamente, está la función onCreate, como estaba en la clase anterior, que es la que se crea por defecto al crear una nueva clase. Creo un mensaje, que ese mensaje va a ser lo que después yo voy a enviar al informe. Lo creo acá arriba de todo, para poder utilizarlo en todo el código, digamos, como creamos una variable global en Java, también lo podemos hacer acá. Y acá está la parte que yo les decía de recibir los datos. Para poder recibir esos datos, tenemos que crear una variable bundle, que como les dije antes, es un contenedor. En ese bundle, ¿qué va a existir en ese bundle? Digamos, va a tomar los datos que yo le mandé de la otra actividad. Esta función intent.extra justamente es lo que hace eso, recibir los datos, y luego creo dos variables que van a ser name y age, digamos, nombre y edad. Quise no usar lo mismo porque si uno usa el mismo nombre de variable, el entorno le avisa que está utilizando el mismo nombre y se puede prestar para una confusión. Dentro de esas variables, si ven, se define acá lo que decíamos antes, el nullability. Ese es el ejemplo que yo le daba antes de que cuándo usar la definición de tipo null. Bueno, justamente acá, porque este intent extra puede llegar o puede que no llegue. Entonces, si no llega, va a ser null y no va a generar conflicto. Dentro de la variable name, lo que estoy haciendo es, con la variable mostrar bundle, de tipo bundle, obtener el string que yo envié en la otra. ¿Cómo se obtiene el string? Básicamente poniendo el código que yo creé en la actividad principal. Es aquí que yo le puse acá. DT la voy a utilizar para obtener el string que yo envié desde la clase anterior. Bueno, al igual con la variable age. ¿Por qué hice esto? Porque no pude encontrar cómo enviar datos desde la primera actividad a la tercera, digamos, porque en sí estos datos en la segunda actividad no me sirven de nada, porque yo en ningún lado los estoy mostrando. Pero bueno, no pude encontrar cómo enviar los datos desde la primera a la última, que es donde sí los necesito. Entonces, bueno, lo que hice fue pasarlo de la primera a la segunda y después de la segunda los paso todo a la tercera. Bueno, continuando con el botón evaluar. Quiero hacer un segundo de lupa para poder ubicarme, discúlpenme. On create, botón evaluar, un botón siguiente y la función. Bien, vamos a seguir por el botón evaluar. Bueno, acá es donde se viene un poco más o menos la complicación, por así decirlo, del código, que tampoco es complejo, porque nosotros ya venimos viendo lo que son estructuras de condición if, y digamos ya más o menos tenemos el concepto. Solamente lo que tuvimos que hacer es adaptarnos a la sintaxis que usa Kotlin. Básicamente en esta primera estructura if, yo lo que hago es, les voy a leer la primera porque el resto son las mismas. Digamos, yo estoy preguntando, este RB pregunta 1 hace referencia al radio button de la pregunta 1 de la respuesta sí. Este isChecked lo que me devuelve a mí es si está chequeado, o sea, si está seleccionado el botón. Entonces, si yo tengo este RB pregunta 1, RTA sí, punto isChecked,
y está apretado, me va a devolver un true, y si no está seleccionado, me va a devolver un false. Entonces, ¿yo qué hago? Es con mediante este símbolo, la expresión también se puede negar, digamos, es un signo de comparación lógica, si mal no recuerdo, que se usa justamente para negar. Entonces, ¿yo qué digo? El RB1, el radio button sí de la respuesta 1, ¿está chequeado? Entonces, si está chequeado, lo estoy anulando. Entonces, estoy queriendo decir, no está chequeado. Y no está chequeado la respuesta no de la pregunta 1. En este caso, voy a responder, voy a mostrar el mensaje que diga, debe responder todas las preguntas. Eso lo hago mediante la clase todas, que ya se las mostré antes. Bueno, básicamente hago eso mismo con todas. Empezando desde el principio, pregunto si estas no están, debe responder todas. En el próximo bloque if, pregunto por la respuesta de la segunda pregunta, por la respuesta de la tercera, por la respuesta de la cuarta pregunta. En caso de que ya esté hecha la comprobación de que no hay ningún radio button, o sea, ninguna pregunta sin responder, ahí sí procedo a evaluar las respuestas. Que lo que hice fue utilizar una función porque como tengo que seguir haciendo comparación de if, se me iba a hacer muy largo, entonces preferí usar una función de paso para poder utilizar el concepto aprendido de funciones. De evaluar respuesta nos venimos a la función evaluar respuesta, que aquí es donde yo analizo y doy los posibles informes que pueden aparecer. En mi caso, yo empecé preguntando por la pregunta 1, que si recuerdan, la pregunta 1 decía si ha tenido contacto con alguien del exterior, o sea que yo tomé esa pregunta como que es una de las más importantes dentro de mi análisis, porque es un análisis que yo inventé, no lo saqué de ningún lado. Pregunto si esa está seleccionada y dentro de ese bloque, si esta está seleccionada, voy a preguntar si alguna de las otras 3 preguntas tiene un sí como respuesta. En caso de que alguna de esas preguntas tenga un sí como respuesta, yo en el mensaje voy a guardar este mensaje, posible caso, llamar al 107. En caso de que yo tenga seleccionado que sí, tuve contacto con alguien, pero no tenga seleccionada ninguna de las otras, elegí este mensaje, su salud es buena, estar atento a cualquier síntoma. Como les dije, es algo que yo inventé, no tiene una validez, digamos, médica, por así decirlo. Luego de haber preguntado si la respuesta sí de la primera pregunta estaba seleccionada, puede pasar que no esté seleccionada y de ahí voy preguntando pregunta por pregunta. En la segunda, si está seleccionada, pregunto si hay alguna de las otras para poder armar un mensaje. Si hay, por ejemplo, yo me guié por la parte de si yo tengo 2 como sí, 2 preguntas, las respuestas de 2 preguntas son sí, básicamente va a ser un posible caso y va a tener que llamar al 107 y pedir un análisis. En el caso de que sea solo una respuesta así, yo puse visitar a su médico de cabecera porque por las dudas, digamos, que ya que no tuvimos contacto, no tenemos tos, no tenemos dificultad para respirar, pero sí tenemos fiebre, tenés que ir al médico por las dudas. Y así básicamente voy preguntando, haciendo el chequeo de todas las preguntas. Una vez hecha esa parte positiva, lo que hago al final de todo es preguntar si las respuestas no, o sea, si todas las respuestas no están chequeadas. O sea, si todas las respuestas de las preguntas son no, si la pregunta 1, respuesta no está chequeada, la 2, la 3 y la cuarta, lo que hago es decir su salud está en buen estado. Y ahí terminaría más o menos lo que es la función de evaluar propiamente las respuestas. Terminado eso, lo que a nosotros nos queda dentro del activity main, digamos, del layout, es hacer el siguiente, darle siguiente para que a nosotros nos muestre el resultado. Ese botón siguiente, este es el botón siguiente, lo que hago básicamente acá es al principio ver si ese mensaje que yo creé como variable global, que es donde yo voy a pasar el informe, está vacío. En caso de que ese mensaje esté vacío, ¿qué va a significar? Que no está evaluado el cuestionario.
Por consiguiente, lo que voy a hacer es decir, primero debe evaluar esas respuestas, mostrándolo en un mensaje con la clase TOAST, como ya habíamos visto. Y bueno, por la parte falsa de este mensaje, si el mensaje ya tiene información dentro de él, lo que hago básicamente es el mismo procedimiento que hice en la primera actividad, lo hago en esta para poder pasar a la tercera y última actividad. Creo una variable int, le digo dónde estoy, hacia dónde tengo que ir, creo un bundle, que va a ser mi contenedor de datos, le asigno, tomo los, perdón, estas variables name que están acá son las que yo traje de la primera actividad y voy a volver a pasar a la tercera. Creo una variable, en este caso inmutable, que va a ser diagnóstico, donde yo voy a guardar el mensaje. Y esta parte es básicamente igual que la otra. Guardo dentro del bundle el dato 1, dato 2 y el dato 3, que es mi diagnóstico. Dentro del intent ir, que en este caso se llama ir, guardo el bundle e inicio la actividad que nos llevaría a la tercera y última actividad de nuestro programa. Que la actividad, digamos, es esta. Ya la han visto antes, esto es una imagen, esto fueron cosas que le fui agregando al último como para querer decorarlo, pero básicamente utilizan los mismos controles que ya venimos viendo en las otras dos actividades. Y voy a pasar a mostrarles el código. El código básicamente empieza igual que los otros, hasta ahí es igual que como cuando uno crea un nuevo proyecto. Y dentro de esta actividad lo que hago es repetir el procedimiento de obtener los datos que yo envié de la segunda actividad con una variable bundle, que esa variable bundle me va a permitir obtener los datos y guardarlos en nuevas variables que yo he creado. Y lo que hago después es setear, digamos, esa información dentro de los contenedores que yo tengo en el layout. Y para el botón volver, básicamente se hace igual con el intent, referenciando hacia dónde quiero ir. Y el botón salir, que es el último, termina la ejecución de la aplicación.